Dios les bendiga. Bienvenidos a su familia Iglesia Las Buenas Nuevas, Caracas Este. Quiero saludar y que le demos una fuerte bienvenida a las personas que se conectan hoy con nosotros a través de nuestro canal de Instagram y en YouTube. Un aplauso para ustedes, bienvenidos. Hoy vamos a hacer un remake. Hemos decidido hacer un remake de esta serie que ya habíamos dado hace unos años, pero la reconstruimos por el evidente razones que dentro de una semana elegimos, con el favor de Dios, a quien va a ser el presidente de Venezuela en el próximo periodo, ¿no es cierto? Y queremos hacer énfasis en que la iglesia, pues, quizás se preguntan, ay, van a hablar de política, este tipo de cosas, y quiero decirles y advertirles de una vez que no vamos a hablar de política, ¿ok? Pero lo que queremos hacer es enfatizar los principios de Dios para el gobierno de una nación, y no solo de una nación, sino de todas las esferas o círculos de gobierno como se expresan en los principios basados en las Escrituras, ¿vale? Entonces lo que quiero es que abras tu corazón. Métele un codazo que tienes al lado y dile, abre tu corazón para escuchar principios de Dios. Métele un codazo y dile, porque nada más eso necesitas abrir tu corazón. Y quiero iniciar con lo que escribe Moisés en el libro del Génesis acerca de la creación del hombre, ¿ok? Y vamos a ver lo que dice Génesis 1, versículo 27. Dice, así que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen. ¿Cómo los creó? Imagen de Dios. A imagen de Dios los creó. Hombre y mujer los creó. ¿Cómo los creó? Hombre y mujer. Pero a imagen de quién? De Dios. A imagen de Dios. Vamos a ver qué significa esa palabra imagen, porque muchas veces lo hemos malinterpretado. Entonces vámonos a ir a lo que se llama la Septuaginta o esa Biblia hebrea, en el lenguaje original, en el hebreo original. Imagen viene de esta palabra Selem, que significa, ¿qué te parece? En esa época había fotografías. Este es un corazón que tienes al lado y eres una fotografía de Dios. ¿Quieres ver a Dios? ¿Quieres ver a Dios? El que tienes al lado es una fotografía de Dios. Eso es lo que significa literalmente, fotógrafo. Pero esta palabra y deriva de otra que nos va a dar y abrir una perspectiva mayor. Y la palabra raíz de esta es Sel, que significa sombra. Sombra. Ahora, yo te pregunto algo. ¿La sombra o tu sombra te representa a ti? ¿Por qué tanto silencio? Sí. O ustedes caminan y dicen, esa sombra no es mía, esa sombra no es mía. ¿Ustedes dicen eso? ¿Ah? No sean fuera de la sombra, no. Ustedes no dicen eso. Ustedes están contentos con su sombra, ¿no es cierto? Imagínense que no tuvieran sombra, no son vampiros, ¿no? ¿Verdad que nos gusta tener sombra? Porque la sombra en realidad representa una figura, ¿ok? De lo que somos, de quiénes somos y cómo somos. Si somos gorditos, entonces la sombra no es flaquita, es gordita, ¿no es cierto? Ahora, si eres un palillo, la sombra no va a ser gordita, sino que es un palillo. Si eres alto, quizás te pones así, la sombra así como la luz de lado para que la sombra se estire algo. ¿No es cierto? Pero es una representación de ti, pero no eres tú. Di conmigo, mi sombra no soy yo. Soy yo. Pero me representa. Mi sombra no soy yo, pero me representa. Sí mismo, eres la sombra de Dios. No eres Dios, pero representas a Dios. No sé si me explico. La sombra tiene ciertas características de la persona de la cual es propietaria la sombra, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, si Dios tiene esa cualidad de crear, Dios ha puesto en ti la cualidad
de crear. Diga conmigo, soy creativo. Soy creativo. Porque Dios es creativo. Soy creativo. ¿Sí? Ahora, si Dios tiene espíritu, tiene emociones, Dios ha puesto en ti la capacidad de sentir, la capacidad de buscarle a Él el propósito de la vida, la aceptación, la seguridad, la identidad. Tienes esa necesidad y Dios te la ha dado, te la ha otorgado. Ahora, hay cualidades que la sombra no tiene. Por ejemplo, ¿qué no tiene tu sombra de ti? No tiene peso. ¿Verdad? Lo que tú pesas, no pesa tu sombra. Asimismo, hay cualidades que están en Dios, pero que no están en ti y en mí. Por ejemplo, la omnisciencia. Esa cualidad de Dios de conocerlo y saberlo todo, tú y yo no la tenemos. ¿Verdad que no? Oye, aquí hay alguien que se la sepa todas con una. ¿Verdad que no? La omnipresencia tampoco. La capacidad de estar en todos lados al mismo tiempo. ¿Verdad que no? No la tienes. Y bueno, estos son ejemplos de cualidades. Ahora, quiero que entiendas que tienes cualidades de parte de Dios. Y una de las cualidades de parte de Dios está en el versículo siguiente, el que acabamos de leer. Que dice, luego Dios los bendijo con las siguientes palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra, y lean conmigo fuerte. Gobiernen sobre ella. ¿Qué dice? Gobiernen sobre ella. Reinen sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que corren por el suelo. Una cualidad que tienes es la de gobernar. ¿No es cierto? ¿No es cierto que cuando ves a un líder de alguna organización, de quizás un alcalde o un presidente o un director de la policía, no sé, un director de un hospital, tú dirías, oye, si yo ocupara ese cargo, yo haría esto diferente? ¿Cuántos han dicho eso? Honestamente. ¿Sí? Brutal. Si yo fuera ese profesor, lo haría distinto. Si yo fuera ese director, lo haría distinto. Si yo fuera el papá de ese muchacho. ¿Verdad? Lo hemos dicho una y otra vez. Y es un deseo natural, una cualidad natural de liderar, de gobernar. Es una característica de Dios. Él gobierna desde el cielo y lo controla, y la ha impregnado en ti y en mí con la primera bendición que le da al ser humano. Dice, gobiernen, llenen la tierra y gobiernen sobre él. Esto no significa sométanla. Dice que más bien es un liderazgo. Te colocó a ti y a mí enfrente para dirigir a toda la creación. Y más bien para administrar la creación. Por eso vamos a ver varios principios de gobierno. De gobierno. Y lo primero que quiero que veas es que fuiste creado para gobernar. Fuiste creado por Dios para gobernar. Métele un codazo y dile a la persona que tienes al lado, fuiste creado por Dios para gobernar. Fui creado por Dios para gobernar. Eres un líder, eres un gobernante. Ahora, la pregunta es, ¿dónde podemos gobernar? En la tierra. Porque la verdad es que a presidente llegan muy pocos, ¿no? Presidente de una nación llegan muy pocas personas, ¿no es cierto? Usted está en ese cargo. Y quizás ninguno de los que está aquí, o uno quizás, que esté enrumbado en esa carrera. Yo. Sí, lo dije por ti. Que esté enrumbado en esa carrera, a lo mejor aspira en algún momento de su vida ser presidente o presidenta, no sé. Por ahí estoy lanzando puntos, pero yo soy pastor, soy ingeniero, no estoy llamado a la política, a ser presidente, pero hay gente que sí está llamada a eso y está colocada por Dios en cargos y en esferas de influencia para dirigir un país, una ciudad, un municipio, qué sé yo, ¿sabes? Pero están metidas por Dios allí. Ahora, ¿dónde sí podemos tú y yo gobernar? La Biblia habla de círculos de gobierno.
Y el primer círculo de gobierno va de lo micro a lo macro. El primer círculo es en lo personal. Necesitas gobernarte a ti mismo. Métete un codazo tú mismo ahí. Gobiérnate. Necesitas gobernarte a ti mismo. Porque si, imagínense que ustedes no se pudieran controlar, ese dominio propio para controlarse, controlar sus emociones, controlar sus impulsos, controlar sus deseos, controlar sus ambiciones. ¿Cómo sería el mundo si no pudiéramos autogestionarnos? ¿Cómo creen ustedes que sería? Un caos, un caos, un mundo lleno de puros egoístas. Imagínense qué horrible sería eso, ¿no es cierto? Eso es cualquier parecido con la realidad, pero es pura coincidencia. Porque la verdad es que muy pocas personas se gobiernan a sí mismas. La mayoría de las personas son dirigidas como masas, son movidas a la voluntad de alguien o de algo más. ¿No es cierto? Entonces lo primero y más importante que necesitas saber es que fuiste creado por Dios para gobernarte a ti mismo. La buena noticia es que una parte del fruto del Espíritu Santo es esa, el dominio propio. Así que si tienes al Espíritu Santo en tu corazón, puedes pedirle: Señor, ayúdame a controlarme, a gobernarme a mí mismo. De hecho, el segundo círculo de gobierno es en lo familiar. Imagínense que ustedes ya aprendieron a autogobernarse. Ahora Dios te entrega una familia que tienes que administrar, que tienes que gestionar, que tienes que liderar. Imagínense que no pudieras en lo personal. ¿Cómo vas a liderar a lo familiar? ¿Cómo vas a hacerlo? De hecho, la palabra de Dios dice: el que no gobierne bien su casa, ¿cómo puede gobernar la iglesia? El que no gobierne bien su casa, ¿cómo puede gobernar la iglesia? Ese es el tercer círculo de gobierno en lo espiritual. Hay personas que Dios te ha dado y que ha colocado al lado tuyo para que tú seas influencia en lo espiritual, en la fe, en el Hijo de Dios, en eso de buscar la aceptación en el Padre Celestial, en eso de buscar la identidad en el Hijo, en eso de buscar la seguridad en el Espíritu de Dios, en eso de buscar el propósito en Él y solo en Él. ¿Me estoy explicando? Entonces, básicamente lo que quiero que sepas es que vas de lo micro a lo macro, de lo micro a lo macro, de mi interior hacia afuera. Es el círculo. Y finalmente, por último, después de gobernar en lo personal, en lo familiar, en lo espiritual, ahora sí llega en lo social. Ese cuarto círculo es donde se mueven las esferas políticas, las esferas empresariales, todo esto que mueve a las naciones. ¿Me explico? Ahora, si tú tienes que gobernar o puedes gobernar en estos círculos de gobierno, valga la redundancia, tienes que hacerlo de la mejor manera posible. Y quiero hablarte de 3 principios básicos. El primero de ellos está en Salmos 24:1. Dice: la tierra es del Señor y parte de lo que hay en ella. Todo. Ah, Dios es dueño De todo. de todo. El mundo y todos sus habitantes le pertenecen. Toca a 3 personas y dile: le perteneces a Dios. Ahora miren el primer principio completo. Fuiste creado por Dios para gobernar y le rendirás cuentas porque Él es el verdadero dueño de todo. En ninguna parte de la Biblia dice que Dios te concedió título de propiedad de algo. Te dice que te lo confió para que lo administres, para que lo gobiernes. Y no somos dueños, somos administradores. Ese es el primer principio
de gobierno. Reconocer a Dios como dueño de todo y abrazar la idea de que en algún momento de nuestra existencia vamos a rendir cuentas de todo lo que Él nos ha dado. Piensa en las cosas que tienes, en tus hijos, piensa en las cosas materiales, piensa en tu familia. Piensa en esas personas a las cuales Dios te ha colocado como vecinos. Piensa en esas personas o individuos con los cuales trabajas, con los cuales te relacionas a menudo. ¿Cómo las estás administrando? ¿Sabías que en algún momento vas a rendir cuentas de todo eso delante de Dios? Y quiero darte un ejemplo para que no veas que estoy inventando. Aquí en Romanos 14:12, Pablo dice, cierto, cada uno de nosotros tendrá que responder por sí mismo ante Dios. ¿Quién va a responder por ti? Nosotros. Diga conmigo, yo. ¿Quién va a responder por ti? Yo. Tú mismo. Ay, no, es que el pastor dijo tal cosa. No. ¿Quién va a responder ante Dios? ¿Quién es responsable de ti? Yo. Tú mismo, tú misma. Vas a rendir cuentas ante Dios. Otro versículo que está en Eclesiastés jóvenes dice, gente joven. ¿Dónde está la gente joven aquí? Eso, gente joven. Hoy es día del niño. Los niños están en cobertura, así que no gritan. Pero gente joven, la juventud es hermosa. Disfruten de cada momento de ella. Hagan todo lo que quieran hacer. Si tiene un joven al lado, dile, métele un codazo y dile, haz todo lo que quieras hacer. Haz todo lo que quieras. Mira, no hay nada más sabroso que escuchar a un joven que le digan eso. Haz todo lo que quieras hacer. Así que haz todo lo que te dé la gana. No, mentira. Haz todo lo que quieras hacer. No se pierdan nada. Pero recuerden, ponme música de suspenso, que tendrán que rendirle cuentas a Dios de cada cosa que hagan. ¿Qué te parece? Qué bonita libertad. Pero le vas a tener que rendir cuentas a Dios de todo lo que hagan, y no solo la gente joven, los menos jóvenes también. Los menos jóvenes, los semiviejos. Los semiviejos. Otro versículo dice, Mateo 12, palabras de Jesús, les digo lo siguiente, el día del juicio tendrán que dar cuenta de toda palabra inútil que hayan dicho. Pregúntale al que tienes al lado, ¿cuántas inutilidades dijiste esta semana? Bueno, ¿qué te puedo decir? ¿Hace cuánto? ¿Y qué sientes? ¿Verdad que hablamos tonterías a veces? Sí. De cada una de esas palabras que no sirven para nada, para edificar. No sirven, sencillamente. Vas a rendir cuentas ante Dios. ¿Sabías eso? Así que la voz que te ha dado Dios, la boca que te ha dado Dios, es un recurso que le pertenece a Él y te lo dio para que lo administraras. Así que vas a rendir cuentas de cada una de las palabras inútiles que digas. ¿Suena duro? Sí. No lo dije yo, lo dijo el Señor, así que me salvo. ¿Ok? Otro verso dice, 1 Pedro 4:4, no es de extrañarse que sus amigos de la vieja vida se sorprendan de que ustedes ya no participan en las cosas destructivas y descontroladas que ellos hacen. ¡Ay, sí! Ahora como se metió a cristiano, ahora no quiere hacer nada de eso. ¿Cuántos han experimentado eso? Sí, yo todavía lo sigo viviendo. Por eso los calumnian. A mí me dicen, mire que el pastorcito. Me dicen ahí, por allá. ¿Sabes? Me amenazan con que van a venir para acá y van a decir, ¿eres el pastor de aquí? Sí, sí, soy el pastor. ¿Y ustedes con orgullo van a decir? Sí. Gracias. Por eso los calumnian. Pero miren lo que dice Pedro. Pero recuerden que ellos tendrán que enfrentarse con Dios, quien está listo para juzgar a todos, tanto a vivos Como muertos. como a muertos. Nadie se sabe. ¿Qué te parece? Ahí va. Rudo, ¿no? ¿Quiénes tendrán que presentarse ante Dios? Todos. Y voy. Ellos. No, Ellos, esos mundanos. todo- No, todo- tú y yo también. nadie
Porque en algún momento has calumniado a alguien. Sí, ¿verdad? Estás metido en esa lista. ¿Listo? No hay justo ni aún uno. Todos vamos a tener que rendirle cuentas a Dios de todo lo que hemos dicho, todo lo que hemos hecho, todo lo que hemos decidido. Ahora, ¿está claro el primer principio? Dios es dueño de todo. Si necesito gobernar, aunque no llegue a ser presidente, pero necesito gobernar mi vida, necesito gobernar mi familia, necesito gobernar a los que Dios me ha dado y necesito gobernar y ser de influencia en lo social, porque para alguien eres influyente, para alguien eres una persona de influencia. Alguien te está viendo y está modelando y aprendiendo más de tu manera de vivir que de lo que dices. ¿Sabías eso? Sí. Entonces cuida tu manera de vivir. Cuida la forma en la que hablas. Cuida cómo te relacionas. Cuida cada decisión que tomes y cada palabra o promesa que hagas. Vamos a entrar al segundo principio. El buen desempeño de los gobernantes es determinante para el bienestar de una nación. Esto parece básico y quiero recordarte me encanta esta historia del segundo hombre más sabio que ha existido sobre la tierra. ¿Y quién es? Salomón. Sí, porque el primero es Jesucristo. Entonces Salomón, él desarrolló tanta sabiduría, pero él no comenzó siendo sabio. Él, cuando quedó como rey después de su papá, David, quedó como rey de Israel, él estaba dormido y en un sueño Dios se le presenta y le dice: no pongas autoridad. Y le dice: pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Ahora yo te pregunto, ¿qué le pedirías tú a Dios si te hace la misma oferta? Pídeme lo que quieras, que yo te lo daré. ¿Qué le pedirías? Sí. A ver, dile a la persona que tienes al lado, ¿qué le pedirías? No le preguntes, dile lo que le pedirías. Dile, ¿qué le pedirías? Billete, con un billete todo. Carro. 2024. ¿Qué le pedirías? ¿Sabes? Me sorprende Salomón, porque aunque en ese momento no era sabio, le dio una respuesta muy sabia al Señor. Y le dijo: ahora sí, dame un corazón comprensivo para que pueda gobernar bien a tu pueblo y sepa la diferencia entre el bien y el mal. Pues ¿quién puede gobernar por su propia cuenta a este gran pueblo tuyo? Al Señor le agradó que Salomón pidiera sabiduría. Y mire que el principio está, ¿no? El primero. ¿De quién era el pueblo? De Dios. Él lo reconocía. Quiero un corazón comprensivo para gobernar bien a tu pueblo. ¿Saben qué eran los reyes en ese momento? Tiranos. Soberanos. Soberanos. Muchos eran tiranos, pero una cualidad de un rey era que era soberano. O sea, nadie le podía llevar la contraria. Lo que el rey decidiera se cumplía. La palabra del rey era sí, amén, porque si no, ¿viste? Era eso. Ahora, un soberano, diciéndole a Dios: este no es mi pueblo, no son mis esclavos, no son mis lacayos, este es tu pueblo escogido, tu nación santa, tu real sacerdocio. Ese es tu pueblo, Señor. Quiero un corazón comprensivo para gobernar. Y al Señor le agradó que pidiera sabiduría. Entonces le dijo: no pasa todo bien. Le dijo:
por cuanto no has pedido ni riquezas, ni poder, ni gloria, sino que has pedido sabiduría, te daré sabiduría, te daré lo que me has pedido, porque eso te prometí, pero aparte de eso, te voy a dar riquezas que ni aún los reyes que vengan después de ti van a poder tener. Te voy a dar poder, dominio absoluto, y toda la gloria que puedas ostentar será tuya, porque no me lo has pedido, sino sabiduría. ¿Qué te parece eso? ¿Pedirías sabiduría teniendo la oportunidad de pedir cualquier cosa? ¿Pedirías sabiduría como Salomón? Este es el segundo principio. La mejor manera de gobernar es con la sabiduría De Dios. ¿Y dónde gobiernas? ¿En lo personal? ¿En lo familiar? ¿En lo espiritual? En lo social. En lo social. En cada parte, en cada círculo de gobierno donde te toque ser de influencia, donde te corresponda ser de influencia, la mejor manera de liderar allí es con la sabiduría de Dios. Incluso gobernarte a ti mismo con la sabiduría de Dios. Ahora, miren lo que dice Primera de Reyes. Después de un lío que se armó, Salomón estaba ahí estrenándose como rey. Se armó un lío con dos prostitutas que tuvieron un hijo cada una. Las dos se durmieron y una que se movía cada rato en la cama, en la noche no podía quedarse tranquila, se movía y le cayó encima al niñito y lo ahogó. Y el hijito se murió. Entonces la viva, como se le murió el niñito, va y se lo cambia a la otra. Le pone el niño muerto a la otra y agarra el vivo y se lo lleva para ella. ¿Sabes? Y a la mañana siguiente, cuando esta se despierta, dice: ¿qué bicho es este? Este no es mi hijo. Entonces cuando voltea, resulta que el hijo de ella lo tenía la otra. Y comenzaron a pelear. Mi hijo es el vivo, tu hijo es el muerto. Mi hijo es el vivo, tu hijo es el muerto. No, mi hijo es el vivo, el tuyo es el muerto. No, mi hijo es el vivo, el tuyo es el muerto. Y le llevaron el problema a Salomón. Y Salomón dijo: aclaremos los hechos. Las dos afirman que el niño que está vivo es suyo. Y cada una dice que el que está muerto pertenece a la otra. Muy bien. Tráigame una espada. Así que le trajeron una espada. Hasta ahora no hay como mucha sabiduría aquí, ¿no? Sí. Tú dices: ¿para qué? ¿Para que le das espadazos a la tipa? No sé, ¿para qué será la espada? ¿Para qué será la espada, rey? Y como no podía llevarla al contrario porque era soberano, le trajeron la espada. Y entonces, luego dijo: partan al niño que está vivo en dos. Y denle la mitad del niño a una y la otra mitad a la otra. Ahora sí te volviste loco, Samuel. Esa sabiduría te subió al coco y te voló la cabeza. ¿Qué te pasa? Si está vivo, ¿cómo lo vas? O sea, le vas a dar dos mitades muertas. El problema es que se quieren quedar con uno vivo y tú le vas a dar una mitad muerta a cada uno. No, Salomón, eso no es sabio. ¿Qué te pasa? Pero como no podían decirle nada, todo el mundo se quedaba calladito e iban a ejecutar la orden del rey. ¿Y qué pasó? Entonces, la verdadera madre del niño, la que lo amaba mucho, gritó: ¡oh no, mi señor! ¡Denle el niño a ella! Pero por favor, no lo maten. En cambio, la otra mujer dijo: me parece bien. Así no será ni tuyo ni mío. Divídanlo entre las dos. ¿Qué te parece? Y aquí hay un principio de gobierno a nivel de familia. ¿Sabes? Cuando tú priorizas el interés mayor del otro por encima de tu propio deseo, tú estás gobernando sabiamente, ¿sabías? Estás gobernando sabiamente. Porque a ella lo que le interesaba no era poseer al niño, era la vida del niño. Y fue capaz de desprenderse de su propio deseo, incluso su derecho legítimo de mamá, por conservar la vida de su hijo. ¿Lo ven? Y esto fue
precisamente lo que quería sacar a la luz Salomón. Salomón no quería matar al niño, quería sacar el corazón de ambas mujeres. Y así salió. En tensiones, ¿qué sale de tu corazón? Cuando estás tensionado, tensionada, ¿qué sale? ¿Qué brota de tu corazón? ¿Qué es lo primero que dices? ¿Qué es lo primero que haces? ¿Cómo actúas? En la primera instancia, ¿actúas impetuoso, impulsivo? ¿O actúas racional, pensante, incluso negándote tus propios deseos por el bien mayor? ¿Cómo actúas? Eso es una pregunta retórica, así que no me tienes que responder. Entonces, el rey dijo: no maten al niño, dénselo a la mujer que desea que viva, porque ella es la madre. Y miren lo que ocurrió. Cuando el pueblo se enteró de la decisión que había tomado el rey, todos en Israel quedaron admirados, porque reconocieron la sabiduría que Dios le había dado para impartir justicia. ¿Quieren que Dios brille? ¿Cuántos anhelan que Dios sea reconocido aquí en Venezuela como soberano, como rey, como señor de nuestro país? ¿Sí? Necesitamos entonces gobernar con sabiduría. ¿Sabes para qué? Para que toda Venezuela quede admirada de la sabiduría que Dios ha colocado en sus hijos para gobernar e impartir justicia. ¿A quién te pareces más? ¿A quién te pareces más? Eres la sombra de Dios, ¿recuerdas? Eres la sombra de Dios. Eres la fotografía de Dios. No eres Dios, pero tienes cualidades de Él. Pero cuando la gente te mira, cuando la gente te detalla: esta es la sombra de Ricardo, esta es la sombra de Kere, esta es la sombra de Joan. ¿De quién? ¿De quién? ¿A quién están viendo? ¿A quién te pareces más? Métele un codazo a que tienes al lado y dile: ¿a quién te pareces más? ¿A quién te pareces más? Ahora, mire lo que dice el mismo Salomón en Proverbios 29. Cuando los justos gobiernan, el pueblo se alegra. Pero cuando los perversos están en el poder, el pueblo gime. No voy a hacer comentarios al respecto. ¿Ok? Pero esto es un principio de sabiduría. Ahora ya hemos visto dos principios, ¿no es cierto? El primer principio es reconocer a Dios como dueño, el saber que le voy a rendir cuentas en algún momento, que lo que me toca es administrar. Y el segundo principio es que voy a buscar la sabiduría, porque no hay mejor manera de gobernar que con la sabiduría de Dios. De lo visto hasta ahora, ¿cuál de los dos principios para gobernar necesitas abrazar hoy? ¿Necesitas buscar sabiduría de Dios para gobernar en todos estos círculos? ¿O necesitas reconocerlo a Él como dueño y saber que en algún momento le vas a rendir cuentas? Necesitas administrar mejor lo que te ha dado. Quiero hablarte del último, por hoy, tercer y último principio. Y es este: gobierna sirviendo. ¿Sirve? Gobernando. Gobierna sirviendo, sirve gobernando. Ahora, miren lo que ocurrió. Jesús se hizo una fama brutal. Hacía milagros, enseñaba elocuentemente principios, que desafiaban el pensamiento, y que realmente ver a Jesús en persona, solo verlo, debió ser algo tan extraordinario, impresionante. Él comenzó a inspirar a sus seguidores más cercanos, porque sus seguidores eran judíos, ¿recuerdan? Y estaban en ese momento bajo el imperio romano, bajo ese yugo romano que los tenía oprimidos. Y ellos habían escuchado de un Mesías que vendría para redimirlos, establecer un nuevo gobierno político, militar,
que los liberaría de ese yugo. Esa era la manera como sus discípulos interpretaban esa profecía. Ahora estaban con el Mesías en persona y creían que era el momento ya de que Jesús se levantara como un líder político, militar y derribara el gobierno del Imperio Romano, el romano, y finalmente se estableciera. Y comenzaron entonces a decir: Eva, Jesús va a necesitar un gabinete ejecutivo. Como gobernante va a necesitar un vicepresidente, un primer ministro, un ministro del Interior, de Justicia, un ministro del Petróleo, Diseñador gráfico. ministro de Finanzas, todo su gabinete, ¿sabes? Y comenzaron entonces a discutir quién iba a ser el más importante en ese gabinete, ¿sabes? Que tú, que yo, que no, ¿sabes? Empezaron a discutir. Ahora, miren lo que relata Lucas. Después comenzaron a discutir quién sería el más importante entre ellos, y Jesús le dijo: en este mundo, los reyes y los grandes hombres tratan a su pueblo con prepotencia. ¿Cómo los tratan? Sin embargo, son llamados. ¿Saben cómo llamaban a Hitler? Le mandaban cartas que decían: tú eres el amigo del pueblo. A Hitler, el genocida. Imagínense ustedes, así lo llamaban. Y Jesús no está mintiendo, está diciendo exactamente la verdad. Los gobernantes se levantan con prepotencia y muchos los llaman amigos. Oprimen a su pueblo. Pero sigue diciendo: pero entre ustedes será Diferente. Diga al que tienes al lado: contigo la cosa es distinta. Contigo la cosa es distinta ya. El más importante de ustedes deberá tomar el puesto. Más bajo. La prepotencia es lo que vende el mundo. El amigo del pueblo, el prepotente. Y aquí el más importante es el más bajo. Y el líder debe ser como un Sirviente. sirviente. ¿Qué te parece? ¿Cuántos quieren ser los más importantes? Levante la mano porque yo quiero ser importante para el Señor. Pero el líder necesita comenzar por lo más bajo, como el servidor de otros. Y miren lo que termina diciendo, lo que sigue diciendo. ¿Quién es más importante? ¿El que se sienta a la mesa o el que la sirve? Y la respuesta es obvia: el que se sienta a la mesa, por supuesto. Pero en este caso, no. Pues yo estoy entre ustedes como uno. ¿Y quién es más importante que Jesús? ¿Quién es más importante que Jesús? Es decir, miren, ninguno de ustedes es más importante en el reino de los cielos. Yo soy el más importante. De hecho, si yo no hubiese venido, ustedes estuvieran fritos. ¿Sí? Pero vine, así que soy importantísimo, esencial, crucial en la vida de ustedes. Pero yo no estoy sentado a la mesa. Yo estoy como uno que sirve. Yo estoy como uno que sirve. Ahora, abraza este principio. Mientras más crezca tu nivel de influencia, mayor debe ser tu actitud de servidor. Mientras más crezcas en influencia, más servidor te tienes que volver. ¿Qué te parece? Rudo. Un golpe al orgullo, un cancho al hígado del orgullo. Sí, estás matando el orgullo. Este es el tercer y más importante principio de gobierno. Necesitamos entender que somos servidores. ¿Saben qué significa la palabra ministro? ¿Saben qué significa la palabra ministro? Servidor.
¿Cómo se llaman los oficiales que están en puestos públicos, en cargos públicos? Servidores públicos. ¿Le hacen honor al nombre? ¿Verdad que no? Necesitamos tú y yo ser diferentes. Ser diferentes. Escuchen las palabras de Jesús. Ustedes ven que allá la prepotencia es lo que manda. Y la gente los va a llamar amigos mientras ustedes sean más prepotentes. Pero entre ustedes debe ser distinto. Entre ustedes debe ser diferente. Cuando gobiernen, cuando lideren, cuando sean de influencia, necesitan servir. Vamos a recapitular. Gobierno bien cuando reconozco a Dios como el verdadero dueño de todo, cuando busco la sabiduría que viene de Dios y cuando asumo la actitud de servidor. ¿Sabes? En 8 días, 7, 8, no sé, próximo domingo, los que son mayores de 18 años que están inscritos en el Consejo Nacional Electoral tienen el derecho de ir a las urnas a darle su voto a un candidato. Como gente espiritual, oramos por todos, bendecimos a todos, ¿no es cierto? Porque ese es el mandato del Señor, que nos amemos y que amemos incluso a los que nos hacen daño. Pero ese es el mandato, como gente espiritual, como hijos de Dios. Pero como ciudadano venezolano, vas a entregarle tu voto a alguien. Yo espero, y es mi oración, que tú pienses en esa opción y la filtres a esta luz. Le voy a dar mi voto a alguien que reconoce a Dios como el verdadero dueño de este país, como el verdadero dueño de la gente que vive en este país, como el verdadero dueño de los recursos de este país. Le voy a dar mi voto a esa persona que lo reconoce. Le voy a dar mi voto a alguien que busca la sabiduría que viene del cielo, la sabiduría que viene de Dios. Y no es que estoy diciendo que vote por el candidato evangélico, no. No estoy diciendo eso. Pero ustedes evalúan y filtren cómo gobierna su propia vida, cómo gobierna su familia, cómo gobierna a la gente que Dios le ha dado, cómo gobierna en lo social. Lo pueden evaluar y pueden ver cuán alineados están a la luz de esto. Y por último, ¿tiene la actitud de siervo? ¿Tiene la actitud de servidor? ¿Prioriza el interés mayor antes que sus propios intereses? A la hora de darle tu voto, piensa en todo esto, porque como ciudadano vas a contribuir, pero como gente espiritual, recuerda, Dios quiere que gobiernes bien tu vida, tu familia, a los que Dios te ha dado y a toda la gente que puedas influenciar. Amén. ¿Qué tal si nos ponemos de pie y oramos? Señor, gracias. Gracias por este tiempo que nos ha tocado vivir. Gracias por lo que has hecho. Gracias porque hasta hoy tú nos has ayudado. Perdónanos. Perdónanos por haber sido prepotentes, orgullosos, asumiendo como nuestras las cosas, los recursos que tú nos das. Perdónanos y ayúdanos a desarrollar la humildad y la mansedumbre necesaria. Aprender esto de ti para reconocerte como dueño de todo
incluso de nuestras propias vidas. Tú eres el dueño. No podemos agregar un cabello más. No podemos añadir un centímetro más a nuestra estatura. Si tú no lo permites, Señor. Tú eres nuestro dueño, el dueño de todo, y hoy te reconocemos como tal. Rendiremos cuentas de todo lo que nos has dado. Hoy clamamos por la sabiduría que viene del cielo, la sabiduría de Dios. Clamamos como Salomón: danos un corazón comprensivo, que podamos entender la necesidad de nuestro prójimo, que podamos entender la carencia, el favor que alguien necesita, la gracia que alguien necesita, y poder obrar sabiamente, poder tomar decisiones que te agradan, como te agradó la petición de Salomón. En el nombre precioso de Jesús, ayúdanos, Señor, sobre todo esto, a asumir una actitud de siervos, sin dejar nuestra identidad de hijos. Asumir una actitud de siervo, para servir a otros, para priorizar a otros, incluso por encima de nuestros propios intereses, tal como lo hizo la madre, la verdadera madre de este hijo, que iba a partir, que priorizó la vida de su hijo por encima de su deseo y su derecho legítimo. En el nombre precioso de Jesús, levántanos como gente de influencia, como gente, como líderes relevantes en esta ciudad, en este país, en esta tierra a la cual tú nos has llamado. En el nombre precioso de Jesús, ayúdanos a ver lo que tú ves, ayúdanos a escuchar lo que tú oyes, ayúdanos a sentir lo que estás sintiendo. En el nombre precioso de Jesús. Amén.